Muy buenos días amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, el día de hoy voy a platicar con ustedes acerca de un personaje muy importante en Alemania, que de hecho este personaje es el autor del movimiento protestante que se dio hace aproximadamente unos 500 años. Hablo nada más y nada menos que de Martín Lutero. Específicamente les voy a platicar acerca de sus corales, de los libros corales que él tiene. Pero antes voy a mencionar algo un poco de su biografía para que puedan entrar más en materia y lo conozcan un poquito más. Bueno, Martín Lutero nació en la ciudad de Eisleben, en Alemania, alrededor del año 1483. Y bueno, él fallece posterior unas décadas después, en el año 1546. Uh, a la edad de 18 años ingresó a la Universidad de Erfurt. Ahí fue donde empezó algo de su carrera musical. La ciencia cierta no se sabe bien quiénes fueron sus maestros o cómo fue que él aprendió a tocar, pero lo que sí se sabe es que él fue un buen laudista, flautista, también fue cantante, fue un tenor y además de eso también fue compositor. Entonces, hablando únicamente, específicamente en el lado de la música, pues podemos observar que Lutero pues fue una persona grande en ese sentido, pues para ser laudista, flautista, compositor y todavía cantante, pues sí tenía un gran potencial. Pero bueno, eso del lado de la música. En cuanto a su vida personal, pues él se graduó, fue teólogo, después lo nombraron fraile agustino, y bueno, ahí comenzaría lo que sería más adelante la reforma, pues a través de las prácticas que llevaba la iglesia no le parecían del todo correctas, o más bien él no estaba tan de acuerdo, pues hay una película muy interesante que de hecho se llama Lutero. Ahí más o menos comienza cuando ya lo nombran padre, y esto es más o menos a sus veintitantos años, en el año de 1507 me parece. Ahí fue donde ya lo nombraron, pero esa película comienza a partir de ahí en adelante. Se enfoca un poco más en el sentido de cómo fue que creó la reforma, cómo fue que se dio cuenta de la práctica que llevaba la iglesia y que no estaba del todo correcta. Entonces, hay una escena muy en particular donde, desde mi punto de vista, creo que allí es como Lutero empieza ya todo ese movimiento de la reforma. Y es que es a partir de la compra de indulgencias donde hace un viaje a Roma me parece, y en su estancia ahí pasa a visitar un lugar donde pues la iglesia vende las indulgencias y solamente tienen que decir el nombre de su enfermo o de su fallecido o inclusive de su nombre y tenían que pagar. Entonces pues él paga, le dan su papelito, su indulgencia y solo tenía que subir al edificio a colocarlo me parece. Y a raíz de ahí fue como él entró como que recapacitó, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y pues dijo que él no estaba de acuerdo. Entonces ya posteriormente él realiza sus 95 tesis, las deja en la universidad, no, perdón, en la iglesia de Wittenberg, Wittenberg, y bueno, ahí ya es como se dio todo ese movimiento de la reforma. Ahora bueno, enfocarnos únicamente en nuestro tema que son los libros de corales luteranos o cantos luteranos como se conocían en aquel entonces, pues Lutero como compositor tenía una gran capacidad, pues él como dije antes fue laudista, fue flautista, también fue compositor y cantante. Entonces, primeramente a él se le conoce como el padre de la música protestante en Alemania, ¿no? Pues es obvio que eso se le atribuye porque realmente él fue el que inició ese movimiento. Entonces, él creía o tenía la idea de que tenía que haber un equilibrio entre la música, entre
entre la música, entre la lengua y entre la accesibilidad para que la gente pudiera entenderlo y también pudiera hacerse partícipe de eso. Además de que él creía que no había puntos medios, o era la religión o no lo era, no había puntos medios, él creía fuertemente en eso. Entonces, también insistía mucho en que los himnos tenían que hablar claro y tenían que ser directos, además de que como al pueblo se le dificultaba un poco entenderlo, pues también tenían que ser sencillos para que la gente así se pudiera hacer partícipe. Entonces, Lutero hizo grandes cosas como compositor. Algunas de sus obras muy destacadas es Castillo Fuerte es nuestro Dios, que para que tuvo que realizarla se basó en el Salmo 46. Y de hecho, esta obra o esta pieza también se hace como la más famosa y además se considera como la piedra o el himno de todo este movimiento de protesta. También hay otro coral que también destaca mucho, que se llama De lo profundo clamo a ti, y este está basado en el Salmo 130. Esos son dos corales que destacan muchísimo, pero ya enfocándonos únicamente a sus corales, él publicó 3 libros de corales, 3 o 4 me parece, en el cual el segundo más bien hay una edición y una nueva edición, o 2 ediciones más bien de ese. El primero lo publicó en el año de 1524 junto a otro compositor que se llama Johann Walter. Bueno, se escribe Walter, pero se pronuncia Walter. Y en este primer libro de corales lo llamaron Atzlieberbuch. Y bueno, únicamente este libro contiene 8 himnos, perdón, de los cuales unos son parte de Lutero y otros son parte de este otro compositor, Johann Walter. Con certeza no se sabe cuáles son de cada compositor, pero ese fue el inicio de toda esta música de protesta que se dio más adelante. Ese fue el primero. Posteriormente, en ese mismo año, publican el segundo, que se llama... Bueno, no publican, realmente ya solo lo publicó Lutero. Bueno, sí, Lutero junto con otros compositores. Y este se llama Any H. Dear Other Han, Han, Handublechlin, algo así me parece. Por la traducción en español dice un poco de la voz en chiridión o manual. Bueno, ahora que estamos hablando de este segundo, en el primero que dije que se llama Atzlieberbuch, contiene 8 himnos. Este está enfocado únicamente a la celebración litúrgica. Entonces, esto solamente se iba a utilizar para poder cantar en la misa. El segundo libro de corales luteranos o himnos luteranos ya publica un poco más de 20... Bueno, hay 2 ediciones. La primera salió con 25 himnos y la segunda con 27. La mayoría pertenecen a Lutero y algunos más pertenecen a los otros compositores. Me parece que son un total de 18 de los que pertenecen a Lutero. Y bueno, en este segundo himnario se dirigía más que nada al ámbito doméstico. Queremos decir que si el primero únicamente se utilizaba para la celebración de las misas o de la liturgia, este segundo se iba a enfocar únicamente para las tareas domésticas. O sea, digamos que, por poner un ejemplo, es por decir, cuando nosotros estamos haciendo nuestras actividades diarias, cuando estamos lavando o estamos escombrando nuestro cuarto, pues de repente ponemos música. Entonces, digamos que esta es como la temática de ese segundo himnario, pues era únicamente para el uso doméstico. Además, también se caracterizaba porque era de manera manual. Me parece que era un libro así pequeñito, donde lo podías llevar contigo, ya sea en tu bolsa, acá en tu
No sé si en ese entonces ya existían lo que eran las mochilas. Bueno, dejémoslo en una bolsa únicamente. Entonces también se caracterizaba por eso. Y había dos versiones de este mismo. Ahora, el tercero y último himnario me parece que hizo se llama Klietschitz Gesang Bucklin. Esta tercera y última obra se utilizaba más que nada para el uso escolar. Entonces, ahora, si ya mencionamos las anteriores obras de corales luteranos, el primero, vamos a repasarlas. El primero es únicamente para la celebración de las misas, donde tenemos los 8 himnos. El segundo para las tareas domésticas o para el uso doméstico, o sea, para los quehaceres en la casa, digámoslo así. Y este tercer himnario para el uso escolar. Ok, entonces a partir de esto Lutero logra que su música se haga un poco más popular y además de eso se extienda en toda Europa, pues ya no solamente su música estaba sonando en Alemania, también se fue expandiendo a Francia y a sus alrededores de toda Alemania. Entonces, esto realmente fue un logro muy, muy importante, pues así fue como ya se empezó a conocer toda esa música, la música de Reforma. Y en este tercer himnario aparecen las primeras armonizaciones de entre 3 a 5 voces. Entonces ahí, digamos lo que ya empieza a hacerlo un poco más complejo, pero a la vez sencillo. Digo, pues ahora lo estaban utilizando para las escuelas. En las escuelas pues había niños, había adolescentes, había jóvenes y la gente grande que se encontraba como maestros. En este tercer himnario se encuentra un total de 32 himnos, todos atribuidos a Lutero. Y bueno, su gran aporte como compositor de Lutero fue el canto coral al unísono. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la configuración principal del texto era silábica. Eh, las palabras no excedían mucho, no se extendían demasiado en varias notas, a diferencia de lo que era el canto gregoriano. Si han escuchado el canto gregoriano, pues han escuchado que en una sola palabra, vamos a un ejemplo muy simple, el, el amén, antes de decir el amén dicen amén. Aquí no, aquí lo hacía un poco más corto y además era en forma de estrofas en la que todos se cantaba de la misma manera, no, perdón, eran estrofas y además todo se cantaba con la misma música. Esa fue una gran aportación muy importante de Lutero. Y no solo eso fue lo que realizó, también Lutero adaptó libremente las canciones populares de su tiempo en tres maneras muy distintas. La primera, las palabras fueron reemplazadas y la música permanecía. Por poner un ejemplo, digamos que... Vamos a un ejemplo muy, muy banal, por así decirlo. No sé si han escuchado la cumbia de El Fantasma del Amor y la otra cumbia que se llama El Caballero del Amor. Realmente son lo mismo, solo cambia la letra. Ahí podemos encontrar ese ejemplo. La segunda aportación muy importante que realizó para adaptar todos estos cantos es que las palabras fueron reemplazadas y la música adaptada. Igual con el mismo ejemplo, digamos que en esa misma cumbia del Fantasma del Amor y el Caballero del Amor, pues solamente cambia un poco la letra y cambia ligeramente la, la música que lleva, bueno, toda esa cumbia. Entonces, podremos identificar esta segunda adaptación de Lutero con ese ejemplo. Y su tercera adaptación de todos esos cantos que hizo es que las palabras fueron adaptadas y la música prestada de una fuente secular. ¿Qué quiere decir con esto? Que tomó la música prestada de algunos otros cantos o algunos otros signos y también adaptó la letra.
Todo esto con la finalidad de que fuera más sencillo para la gente poderla hacer partícipe de la celebración de las misas. De hecho, esto era lo que quería lograr Lutero, pues hacer que ya no solamente la celebración de las misas fuera únicamente donde los padres participaran, donde solamente los padres fueran los que participaran, sino más bien él quería que también la gente se pudiera hacer presente o se pudiera hacer, sí, pudiera ser partícipe de esta celebración, que de hecho era lo principal que buscaba la iglesia. Posteriormente, ya nada más para terminar, muchas de las composiciones de Lutero fueron usadas por compositores que más adelante se fueron desarrollando, como lo que fue Samuel Chait, Michael Praetorius, Sebastian Nuckref y el legendario y nada más y nada menos Johann Sebastian Bach. Entonces, el aporte de Lutero con estos himnos fue de mucha importancia. Tan grande fue su aporte que pues hasta inclusive el mismo Johann Sebastian Bach tuvo que tomar como referencia algunos para posteriormente algunas composiciones que él realizó. Y bueno amigos, espero que esta plática haya sido de su agrado. Cualquier comentario pues también lo pueden decir. Y pues hasta aquí lo dejamos. Esto fue todo por hoy. Recuerden, hoy lo que platicamos fueron los himnos luteranos o himnos protestantes o cantos luteranos o libros de corales luteranos. Bueno amigos, pues hasta la próxima.